Todo por Dios, un espacio para encontrar propósito, donde toda duda tiene una respuesta. Comenzamos. Hola, Dios te bendiga, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio llamado Todo por Dios. Mi nombre es Gabriel y me acompaña mi esposa Liliana. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos, es un gusto estar aquí. Bueno, el motivo por el cual creamos este espacio es para poder bendecir tu vida mediante la palabra del Señor. Y sobre todo, pues también queremos llegar a todas aquellas personas que se encuentran en las redes. Así es, hoy queremos platicar contigo acerca de lo que es la identidad. Queremos abordar esta plática con la pregunta ¿quién soy? ¿Sabías, amor, que la pregunta ¿quién soy? Es la pregunta más profunda que se ha hecho en la humanidad? Sí, yo creo que esa pregunta tiene mucho peso, ¿verdad? Y sobre todo creo que en la juventud. Y sí, en algún momento de mi vida me hice esa pregunta, como otras cuestiones, ¿verdad? Que yo pensaba, otras preguntas que me venían a la mente, pero sí, una de ellas fue, ¿quién soy? Y yo creo que a ti también te pasó lo mismo. Sí, así es. Yo me acuerdo que tenía yo 14 o 15 años que me cuestioné con esa pregunta, ¿quién soy? Porque estaba pasando una situación en mi vida y yo quería saber cuál era mi identidad y sobre todo el propósito por el cual yo había nacido. Y pues no tuve una respuesta, ¿verdad? En ese tiempo no tuve una respuesta. Ya más adelante fui creciendo, conocí al Señor Jesucristo y fue que pude yo tener una respuesta ya a esa pregunta. Hablando de lo que es la identidad, vamos a ver qué quiere decir que es la identidad. Dice aquí que la identidad es un conjunto de rasgos, creencias, valores y expresiones que nos definen. También tenemos que tener en cuenta que nuestra identidad es moldeada o tiene una influencia, y esa influencia es la cultura. Vemos que la familia, de plano la familia va a tener una influencia grande, ¿verdad?, en nuestra identidad, porque aparte que es donde nos rodeamos o nuestro entorno, cercano, ¿no? Ajá, nuestro entorno son las características, ¿verdad?, de nuestra familia, de mi mamá o de mi papá, ¿verdad? Vemos también que las experiencias, y la percepción ya sea propia de cómo yo me veo o cómo yo me conozco, cómo yo me percibo, o lo que es la percepción externa. ¿Qué quiero decir así? Como las demás personas me ven, como tú me conoces, como tú me ves. Guapo, ¿verdad? De seguro. Bueno, discúlpeme, es una bromita. Bueno, ya hablando seriamente acerca de lo que es la identidad, yo quise platicar acerca de este tema porque primeramente veo las situaciones que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Más que nada por los tiempos que estamos viviendo ahorita, que vemos que han salido infinidades de identidades, ¿verdad? Y todo eso nos los muestran en las redes, ¿verdad? O sea, es como que en las redes empieza a salir mucha información en las noticias, igual mucha información acerca de lo que son estas identidades, y pues veamos qué es lo que dice la palabra con respecto a lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo nuestra generación, ¿verdad? Y quiero pues leer lo que es un versículo. El versículo es Romanos 1, 21 al 23, y dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra entenebrecido quiere decir que fue lleno de tinieblas o de oscuridad. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo cuando leí este versículo me llamó mucho la atención porque veo el tiempo que estamos viviendo, cómo hay gente, ¿verdad?, que ya tomó la identidad de ser un animal, ¿verdad? Sí. O sea, se oye feo la palabra, hasta me cuesta un poco decirlo, pero cómo es que adoptaron esa imagen, como dice acá la palabra,
Dice, tomaron la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, o sea, de animales. Y lo vimos, ¿verdad? En lo que es de las noticias. Sí, ya me recuerdo que hace como unos meses empezó a circular pues esas fotos, ¿verdad? Esas imágenes, incluso noticias en el que un grupo de personas, de hombres, salen vestidos de animales, ¿verdad? Y no solo es el vestirte de animales, sino el comportamiento de un animal, del animal que están realmente imitando, ¿no? Esa identidad, y se ve que es una situación, por así que preocupante, ¿no? Son jóvenes, son incluso hasta adultos, ¿no? Sí, y ahorita que mencionas eso acerca de lo que dices que vimos en las noticias o los jóvenes, sí, yo me acuerdo, como dice, hasta las actitudes, como bien mencionaste, porque vemos que, si no estoy mal, mordían, o sea, a la gente, ¿no? O sea, mordían a la gente, tremendo porque, o sea, no solo era de que, como dices tú, se disfrazaban, no solo se disfrazaban, sino que adoptar esa identidad, ¿no? Y adoptar la identidad a tal cual que la actitud de morder, ¿no? Uh-huh. O sea, tremendo. Y me llama mucho la palabra, o sea, me llama mucho porque vemos que en Génesis habla la Biblia y dice en Génesis 1:26, dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y sea Señor sobre los peces, sea Señor sobre las aves, sea Señor sobre las bestias, sea Señor sobre la tierra y sea Señor sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo veo aquí que Dios dio una identidad al hombre, le dio una identidad perfecta, una identidad limpia, una identidad pura, sin maldad, pero una de las cosas igual que veo en este versículo es que le dice, pero no vas a ser igual que los animales, no vas a ser igual que las bestias, tú vas a ser mayor, tú vas a ser Señor, es lo que le está diciendo. Y ahorita estamos viendo cómo la humanidad degradó, hizo todo lo contrario, que se pone al nivel de lo que son las bestias, ¿no? O un animal, y está tremendo, pero ¿por qué llegamos hasta tal nivel, verdad? Una de las cosas que leímos es de que dice que su razonamiento dice fue entenebrecido, dice, ¿no? Fue como que oscuro, ¿no? Exacto. Y ese razonamiento, sabemos que el razonar no es malo, ¿verdad? El razonar pues es algo como que nos identifican a nosotros, claro, somos seres racionales, ¿no? Exacto, somos seres racionales, pero vemos que ellos razonaron de más y a tal grado de que su razonamiento se volvió necedad, como dice la palabra, y esa necedad los llevó a errar, a tomar semejanzas de error, ¿verdad? Y vemos cómo el razonamiento, entonces, yo veo que el razonamiento sin la guianza de Dios o sin el temor a Jehová, como dice la palabra en Proverbios, si no estoy mal, habla la palabra y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces veo que para que podamos tener sabiduría debemos tener temor de Dios, pero si tenemos un razonamiento que no está con el temor de Dios, no tiene el temor de Dios, entonces vemos que se puede volver necedad, como dice en Romanos, se vuelve necedad y entonces tomamos errores, hacemos errores. Pero ¿por qué llegó a suceder esto? ¿Por qué llegamos a tal situación, verdad, de que el hombre se corrompa tanto, verdad? Claro. Se corrompa tanto adoptando las identidades que son bestiales, que son corruptibles, como dice la Biblia. Y yo creo o deduzco, como dice la palabra, que por el pecado.
Sí, sí, yo creo que sí, ahí es donde creo que podemos recordar ese pasaje de Romanos 3:23, ¿verdad? Que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como tú comentabas de Génesis, ¿no? Que el Señor nos dio una imagen limpia. Así es. Limpia, pero a causa del pecado es donde ahí de plano se pierde, ¿no? Esa identidad. Así es, a través del pecado, entonces vemos que se perdió la identidad y vemos también cuán grande es el amor de Dios igual hacia nuestras vidas, porque la palabra habla y dice en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir con eso? Que Él va a salvar lo que se había perdido. Y una de las cosas que se ha perdido hasta este tiempo es la identidad. La identidad del hombre, la identidad como persona ha sido manipulada o se ha dejado manipular y entonces se ha perdido esa identidad. La identidad que Dios había dado al hombre fue perdida por el pecado y una de las cosas es que Dios nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él y una palabra que le podemos compartir hoy es de que de parte de Dios tú tienes una identidad en Él y una de las identidades es de que eres amado, eres amada del Señor. La palabra habla en Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos una promesa ahí que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama, Dios te ama. Y con esto quiero leerte un versículo más que habla y dice en Jeremías, dice, pues vino palabra a mí de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. ¿Qué te quiero decir con esta palabra? Que tú no eres un error, tú no eres una casualidad, eres un plan de Dios sobre esta tierra. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito en tu vida, Dios te conoce y Él lo que quiere es que vengas a Cristo, que te acerques a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esto en quién? En Cristo Jesús, y vas a poder recuperar tu identidad. Solo en Cristo vamos a poder recuperar nuestra identidad, así como pude yo saber esa respuesta. Yo ahora, si me preguntas, puedo decirte, yo soy hijo de Dios, soy amado de Dios y soy salvo en Dios. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a darle like y que puedas utilizar tus redes para bendecir a otras personas. Hashtag usa tus redes para bendecir y que puedas compartir este video a quien tú creas que pueda ser de bendición. Con esto nos despedimos. Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana con un próximo video. Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Todo por Dios, un espacio para encontrar propósito, donde toda duda tiene una respuesta.